Gracias, Carlitos. Gracias. Les invito a ir a las Escrituras, Hechos capítulo 12, los versículos del 1 al 5. Hechos capítulo 12, los versículos del 1 al 5. Y seguimos con los distintivos de una iglesia bíblica. Habíamos visto ya 5 distintivos. Vamos a ver quién se acuerda. Hechos 12 del 1 al 5. Mientras que estemos en la serie de los distintivos de una iglesia bíblica o las características de una iglesia bíblica, vamos a estar siempre en el libro de Hechos y en alguna de las cartas de Pablo, ¿no? Porque en el libro de Hechos es que nace la iglesia. Entonces, no sé si recuerdan, habíamos estudiado 5, se lo voy a recordar. ¿El primero cuál era? Evangelismo. Muy bien, evangelismo. El segundo, Discipulado. discipulado. Muy bien. Tercero, Generosa. generosidad. Muy bien. Cuarto, Que escudriñaba la palabra. no, compromiso de sus miembros. Y la palabra. Y quinto, Escudriñaba la palabra. exacto, una iglesia centrada en la palabra de Dios. Muy bien, están conmigo ahí en el seriado. Entonces el número 6, que es el que nos toca en la tarde de hoy, es una iglesia de oración y fe. Una iglesia de oración y fe. O sea, el sexto distintivo de una iglesia bíblica es una iglesia que descansa en la oración y la fe. En otras palabras, es una iglesia de oración constante. Una iglesia que tiene una fe inquebrantable. Y eso lo vamos a encontrar en las Escrituras. En primer lugar, en Hechos capítulo 12, del 1 al 5. Oiga como dice la palabra. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo estos que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, sin cesar, ¿qué cosa hacía? Oraba a Dios por él. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta de vuestra fe. Por esa razón, el sexto distintivo, la sexta característica de una iglesia bíblica es una iglesia de oración constante y de fe inquebrantable. Una iglesia de oración constante y de fe inquebrantable. Déjenme quitarme todos los audífonos porque me tienen acá. Una de las marcas esenciales de la iglesia bíblica es la dependencia total en Dios. No puede una iglesia ser iglesia si no depende totalmente de Dios. Y esa dependencia se ve manifestada a través de la oración. Una iglesia bíblica, centrada en la palabra, generosa, que enseña, o sea, que discipula y evangeliza. Es una iglesia que depende totalmente de Dios y manifiesta esto a través de su tiempo de oración. Bueno, pastor, ¿y entonces? ¿Nosotros oramos como iglesia corporativa? Sí, nosotros oramos como iglesia corporativa, pero la iglesia no es este edificio. Yo decía esta mañana tuvimos un buen grupo, estuvo Marina, Lisbella, el grupo de los Bravos, hubo un grupo por la mañana, una asistencia bastante considerable por ser el grupo de las 8:30 de la mañana. Y yo decía esta mañana, tenemos que marcar la diferencia entre una iglesia institucional y una iglesia como un organismo espiritual. ¿Qué ha acontecido? Que durante
principalmente en el siglo XX, y en los Estados Unidos más se ve eso, que han metido una camisa de fuerza, el sistema de gobierno norteamericano, en que las iglesias deben de estar registradas y legalizadas institucionalmente. Pero eso no es la iglesia. Y tenemos que estar claros como iglesia que la institucionalización no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, somos un organismo vivo. Eso es algo que un sistema gubernamental, como siempre digo, quebrado, ha tratado de poner como camisa de fuerza. Pero como decía mi pastor Joel Rosales, que siempre recuerdo, él decía, Leoní, recuérdate siempre de esto. Cuando la iglesia estuvo en los primeros 3 siglos, y yo lo decía esta mañana también, en las catacumbas, en las casas y en el camino, era una iglesia poderosa. Pero cuando la iglesia salió de las catacumbas, salió del camino y salió de la casa, y Constantino, el emperador romano, la unificó, y aquellos obispos que estaban en casas perseguidos cayeron bajo el sistema del Imperio Romano, y el Imperio Romano institucionalizó la iglesia quebró. Y de ahí viene el catolicismo, ¿sabían? Es la primera iglesia que surge, son ellos. Católico significa universal. Es lo que significa la palabra católico en latín, universal. Y vemos el desastre de la iglesia católica. Entonces tenemos que estar claros que la institucionalización de la iglesia no es la iglesia. Amén. La iglesia es un organismo vivo que depende de Dios y no de los hombres. Como le dijo los apóstoles. Y en Cuba nosotros vivíamos mucho eso. Yo siempre he contado a ustedes que yo en Cuba fui detenido por los servicios secretos, y mi único crimen fue ir a predicar y hablar por los enfermos en un hospital. Y decían que yo era un agente de la CIA. Tendría yo unos 19 años. Cuando fui interrogado, fue un interrogatorio militar, ha llovido bastante de aquí a allá, tengo 51, ha llovido, Carlito. Era un agente joven. Era un agente joven, así. Y yo recuerdo que mi pastor me decía, hiciste bien, la iglesia no se detiene. La iglesia no se detiene. Ellos decían que la iglesia no podía orar por los enfermos, hermanos. ¿Qué clase de locura? Que no podíamos ir a visitar a los enfermos. Fue una locura. Cuando el gobierno trata de impedir el rol de la iglesia y la iglesia acata eso, deja de ser iglesia. Porque estoy repitiendo, la iglesia no es la institucionalización. La iglesia es más que eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Entonces, uno de los distintivos de una iglesia bíblica es que depende de Dios, y esto se manifiesta ¿dónde? En la oración. No hablamos de oraciones esporádicas, no. ¿Saben lo que es una oración esporádica? Oro hoy y si mañana me acuerdo vuelvo a orar. No. Es una oración constante todo el día. Mientras que yo voy manejando, yo me paso el día manejando y dando clases, y muchas veces los hermanos me ven y yo estoy dando clases, pero estoy orando en mi mente por ellos. Porque es una oración constante, es una lucha por la verdad. Jesús decía el domingo pasado, en un estudio que él hablaba acerca del problema de los transgéneros, y el problema que se lucha hoy, yo siempre he dicho, la batalla espiritual es la batalla por la verdad. ¿Y de qué verdad estamos hablando? De la verdad de Cristo. No es un sistema, no es un gobierno. No podemos poner nuestra mirada en un sistema gubernamental. Si ponemos nuestra mirada en un sistema gubernamental, estamos fritos. Si nuestra esperanza depende de un sistema, estamos fritos. Nuestra esperanza depende ¿de quién? De Cristo. Y si depende de Cristo, yo no puedo tener oraciones esporádicas o superficiales. Esas no pueden ser mis oraciones. Porque yo dependo de Él, mi vida está en Él. Por tanto, mi oración tiene que ser una vida constante de oración, ferviente y confiada en Dios. Mi vida tiene que ser una vida de oración constante, ferviente y confiada en ¿quién? En Dios. Es solamente Él que va a pelear por nosotros. En Juan capítulo 16, el versículo 33 dice, en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces mi oración tiene que ser constante, ferviente y confiada. ¿En quién? En Dios. Muy bien, no en mis fuerzas. Entonces una iglesia bíblica es una iglesia que ora. En Hechos 12 encontramos a la iglesia orando por Pedro mientras estaba encarcelado. El único crimen por el cual Pedro estaba encarcelado, ¿cuál fue? Predicar el evangelio. Es el único crimen, predicar el evangelio. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 vemos a Pablo orando insistentemente. ¿Por quiénes? Por los creyentes de Tesalónica. Y cuando vemos esta iglesia, le he dicho que es la única iglesia que el Espíritu Santo quiso que tuviese registrada como la única iglesia a imitar. Y si era la iglesia a imitar, entonces podemos decir que por qué Pablo insistentemente oraba por ellos. Pues Pablo oraba por estos creyentes en primer lugar para que su fe no se perdiera del foco esencial que era Dios. La fe de aquellos hombres no podía cambiarse, y eso era una lucha por la verdad también en los tiempos de Pablo. Siempre he explicado que esta iglesia era la iglesia más pobre dentro del contexto de Grecia. Era una de las iglesias más pobres, pero era la iglesia más generosa. Era la iglesia que ¿usted sabe lo que impactar un país, hermanos? Impactó Grecia. ¿Cuántas iglesias en el siglo XXI, en el 2025, usted ha escuchado que ha impactado una nación? Ninguna. Es triste. Con todos los medios que tenemos. ¿Y saben por qué? Porque la institucionalización de la iglesia, como decía mi pastor, nos está haciendo daño. Si no tenemos este edificio, si no tenemos ciertos recursos, si no tenemos esto, si no tenemos todo del gobierno, el famoso 501c3, el 501c3, no somos iglesia. No, eso es un error. La iglesia no es eso. La iglesia del primer siglo no tenía nada de eso. ¿Usted sabe dónde estaba la iglesia de Tesalónica? No, pastor, estaba en el edificio más bonito. No, estaba en una casa. Estaba en una casa. ¿Ustedes saben cuánto eran? Era una mega church, 5,000 miembros. No, de 25 a 30 personas. Nuestra iglesia de Occidente. No era más que eso. Y esa iglesia cuidaba al equipo misionero de Pablo. Que no era Pablo solo. Ustedes sabían que en el equipo misionero de Pablo no solo iba Pablo, iban hermanas. Por eso habla de la diaconisa Febe en Romanos. ¿Saben qué hacían esas hermanas? Eran la logística del equipo misionero. Eran las que cocinaban, eran las que lavaban la ropa, eran las que tenían todo listo para que esos hombres que acompañaban a Pablo, como Silas, Timoteo, Tito, el mismo Lucas, estuviesen pronto. Entonces habían gastos fuertes. Y dice el texto que esa iglesia de Tesalónica, ¿qué cosa hacía? Lo cuidaba. Cuidaba al equipo completo de Pablo. Y le estoy contando de nuevo esto porque es interesante. El texto nos dice que Pablo, ¿qué cosa hacía? Oraba insistentemente, hermanos, por los creyentes de esta iglesia, para que ellos no se desenfocaran en su fe. ¡Wow! Es grandioso. Una iglesia que cumplía el ministerio. Pablo oraba por ellos para que ellos no perdieran el foco y ellos estuviesen centrados en la verdad, para que su fe sea perfeccionada. Increíble. Bueno, pastores, ¿ya no estaban perfeccionados? Sí, eran una iglesia que estaba perfeccionada, pero Pablo oraba para que siguiera perfeccionándose en la fe. Ambos pasajes, tanto Hechos 12 como la de 1 Tesalónica, ambos pasajes nos enseñan que la iglesia de Cristo debe de ser una iglesia de oración sin cesar, convencida de que Dios actúa en respuesta a la oración de su pueblo. Tenemos que estar convencidos de eso, hermanos. Dios actúa ¿cómo? En respuesta a la oración de su pueblo. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Pero qué tenemos que hacer? Clamar. Clamar. Entonces una iglesia bíblica es una iglesia que
ora convencida de que Dios actúa en respuesta a la oración de su pueblo, hermanos. En Hechos 12, los versículos del 1 al 10, nos narra que cuando la iglesia oró fervientemente, ¿qué hizo Dios? ¿Liberó a quién? A Pedro. ¿Se recuerdan? Que ni los propios creyentes de Jerusalén creían. Cuando fue la muchacha a abrir la puerta a Rode, y Rode entró y le dijo, es Pedro. Le dijeron, muchacha, es un fantasma. ¿Sabe lo que ese texto significa en el original? La palabra fantasma ahí era que era un muerto que había salido. La iglesia no acreditaba, no había entendido que Dios lo había libertado. Entonces, aquí vemos algo interesante, y es que la iglesia ora y tiene que estar convencida de que Dios, ¿qué cosa va a hacer? Va a responder sus oraciones. Para ilustrar esta verdad que les quiero hablar, a manera de introducción, vamos a hablar un momentico de la vida de John Miller. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de John Miller. John Miller nació en 1805 y murió en 1898. Fue conocido como el hombre que confió en Dios, el hombre que oraba y tenía una fe inquebrantable en Dios. Miller, escuchen bien la historia de este hombre, dedicó toda su vida al cuidado de los huérfanos en Inglaterra, confiando únicamente en la corona inglesa. No, escuchen quién confió Miller, confiando únicamente en la oración, escuchen bien, y en la provisión divina, sin pedir ayuda directamente a ninguna persona. Miller no le pedía ayuda a ninguna persona. Su ministerio comenzó en 1836, cuando junto con su esposa, otra mujer de fe, siempre se dice que detrás de un gran hombre, ¿quién está? Una gran mujer. Una gran mujer. Su ministerio comenzó en 1836, cuando con su esposa adecuaron su propia casa y buscaron a 30 niñas huérfanas y la albergaron en su casa. Pasaron un tiempo y amueblaron 3 casas más, ampliando el cuidado también a niños, con lo que alcanzaron la capacidad de atender a 130 pequeños en un plazo de 5 años. Lo extraordinario no solo fue la magnitud del ministerio de John Miller, sino la manera en que se sostuvo. ¿Sabe cómo se sostuvo Miller? Miller oraba por cada necesidad todos los días. Oraba por ropa, oraba por alimentos, oraba por educación. Y Dios se respondía de manera sorprendente a la vida de este hombre. Los reportes anuales de este hombre y de su ministerio, de lo que Dios hacía, circularon por el mundo entero, impactando a multitudes y motivando a muchos a apoyar, ¿qué cosa? La obra de Dios. Un episodio inolvidable ocurrió una mañana, creo que de este muchos de ustedes saben, ocurrió una mañana cuando los platos de los huérfanos estaban vacíos y no había nada para comer en el orfanato. Miller, con plena confianza en el Señor, oró dando gracias a Dios por los alimentos que aún no tenía. El personal que trabajaba con él le preguntó, predicador, no hay comida, no hay recursos. Y él sencillamente le dijo, continuemos como lo estamos. Pongan todo como que no ha pasado nada. La gente lo tildó de loco. Muchos de los que estaban con él. Le dijeron, ¿y el presupuesto? Y le dijo, no existe. Pero mantengan como si estuviese el presupuesto y todos los gastos como si estuviesen a hacer. La gente lo miró. Hubo silencio, cuenta la historia. Él terminó de orar. Salió. Y pasó un tiempo y tocaron la puerta del orfanato. Un panadero llegó. Tocó la puerta con pan recién horneado. Y poco después llegó el lechero con leche fresca.
Las personas preguntaron, ¿y quién lo trajo acá? El lechero se sonrió y dijo, yo iba a vender esta leche, pero la carreta en que iba se rompió frente al orfanato. Y dije, ¿qué voy a hacer? Pensé en Miller y le dije, voy a donarle la leche al Miller. Al panadero le pasó igual, o algo similar. Había preparado para vender pan, había pasado el horario y nadie fue a comprar el pan. Y dijo, ¿qué voy a hacer con este pan? Y se lo donó a Miller. La vida de Miller fue una vida de oración y fe inquebrantable. Y a través de ella, Dios mostró que Él escucha y responde cuando su pueblo ora confiando en su provisión. Esa es una iglesia constante en oración y fe, y con una fe inquebrantable. Y esto nos llega al primer punto de la tarde de hoy. La iglesia que ora en medio de la persecución. El contexto de la persecución todos ustedes lo conocen. Herodes buscaba agradar a los judíos, arrestó a Pedro después de haber ejecutado a Jacobo. A diferencia de Saulo, que perseguía por celo religioso, Herodes lo hacía por conveniencia política. ¿Están viendo? Por eso les comencé hablando que una cosa es la institucionalización y otra cosa es la iglesia como un ser espiritual. Encadenado a 2 soldados y custodiado por 4 escuadrones humanamente, no había escapatoria para Pedro. Pero escuche bien, la iglesia oró y Dios libertó a Pedro. Dice el texto que entró un ángel y ¿qué cosa hizo? Abrió la cárcel, los soldados estaban ahí y sacó a Pedro delante de los propios soldados. Porque quien gobierna el universo, mis hermanos, es Dios, no somos los hombres. Por eso le estoy haciendo énfasis que no podemos confiar en hombre alguno. La Biblia lo dice claro, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en un sistema político humano. No pongamos nuestra confianza en ningún sistema. Los sistemas están todos quebrados. Los de nuestros países y de aquí de Estados Unidos. Todo está quebrado. Pongamos nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Le tengo una aplicación de ese primer punto. Muchas veces el pueblo de Dios se enfrenta a circunstancias donde todo parece estar cerrado y sin salida. ¿Quién de aquí? Muchos no piensan que han tenido puertas cerradas y sin salida. Pero escuche bien. Aunque las puertas de las prisiones se cierren, las puertas del cielo van a continuar abiertas. Me voy a repetir. Aunque las puertas de las prisiones estén cerradas y usted no vea salida humanamente, las puertas del cielo siempre están abiertas. Cuando tú eres un hombre y una mujer que tiene una fe inquebrantable, fe significa confianza, tiene una confianza inquebrantable en aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. En segundo lugar, la oración ferviente de la iglesia. La oración ferviente no persuade a Dios bajo ningún concepto. ¿Sabe lo que hace la oración ferviente? La oración ferviente nos convierte en siervos, porque aceptamos cuál sea la respuesta de Dios. Pablo nunca tuvo miedo a la muerte. Cada vez que se enfrentaba a los líderes políticos de su época, ¿qué Pablo decía? Testificaba de Cristo y de su resurrección. Cuando se presentó a Herodes Agripa, que Herodes le dijo, por poco me persuade Pablo. ¿Cuál fue la palabra de Pablo? Por poco o por mucho, en mis cadenas, yo quisiera que tú hubieses sido alcanzado por la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué Pablo! La oración ferviente no persuade a un Dios renuente, sino que refleja un corazón que arde por lo que a Dios le importa. ¿Y qué es lo que a Dios le importa? Como iglesia, ¿cuál es la razón de ser como iglesia?
No, ¿cuál es la razón de ser? Predicar el evangelio, hermanos, y hacer discípulos. Esa es la única. Miren, si el hombre hubiese necesitado un economista, Dios hubiese enviado un economista. Entonces no necesitamos un economista. ¿Saben por qué? Porque la economía humana no es la economía de Dios. 2 más 2 para Dios no es 4. Y nos lo demostró. Con los panes y los peces, con María, con Sara. Cuando le dijo, yo seré una mujer de 99 años y hallará placer en mi corazón con mi esposo. ¿Y qué le dijo Jesús a Sara? ¿No recuerdan el texto bíblico? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Entonces, si hubiésemos necesitado un economista, Dios hubiese mandado un economista. O sea, no necesitamos los números, porque para Dios los números no importan. Con solamente 5 panes y 2 peces, ¿qué hizo el Señor? A más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños y ancianos. Entonces te está diciendo que la matemática de nosotros no es la matemática de Dios. En segundo lugar, si nosotros hubiésemos necesitado un arquitecto, Dios hubiese mandado un arquitecto. Pero Él no necesita un arquitecto. Nosotros no necesitamos un arquitecto. Por eso Dios nos mandó un arquitecto. ¿Qué es lo que necesita el hombre? La palabra. ¿Y qué más? La salvación y el perdón de sus almas. Por eso la razón de la iglesia es proclamar el evangelio. Y ese es el primer distintivo. La proclamación del evangelio. Porque muchas personas necesitan escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces yo tengo que hablar, porque si no hablo de la palabra, la gente no va a tener fe. Y cuando viene la fe, viene la salvación, porque la palabra ilumina y quebranta el corazón, y las personas se rinden a los pies de Cristo. Amén. En segundo lugar, una iglesia que ora constantemente y tiene una fe inquebrantable es una oración es una iglesia que también su pastor ora por los creyentes. Y es el texto de 1 Tesalonicenses 3:10, la oración pastoral de Pablo por los creyentes. La oración de Pablo fue una oración constante y apasionada. Pablo oraba noche y día con gran insistencia por los tesalonicenses. Y a mí siempre eso me marca, pero digo, wow, una iglesia como esta, que hoy por hoy ni la hubo, ni la habrá, pienso, ni la hay en el presente. Y Pablo, ¿qué cosa hacía? Oraba con gran insistencia. Aunque había recibido, escuche bien, Pablo había recibido buenas noticias. ¿De quién? De la fe de estos hermanos. El corazón de Pablo anhelaba verlo y suplía lo que faltaba en su caminar con Cristo. Esto muestra que la oración no es un recurso de emergencia. Pablo nunca oró por un recurso de emergencia, no, sino una disciplina continua en la vida cristiana. Pablo no se conformaba con lo que él había alcanzado, hermanos. Pablo no se conformaba con eso. Él rogaba a Dios por el crecimiento espiritual de esos hombres de Tesalónica. Pablo oraba a Dios por esos hombres y mujeres que habían sido alcanzados. Yo me identifico mucho, yo oro mucho por ustedes, para que su fe nunca mengue, continúen creciendo en el conocimiento de la verdad. Porque una oración con propósito es la que refleja la perfección de la fe en aquello que le falta. Y yo decía esta mañana que a veces uno como pastor dice, wow, tanto tiempo estoy. Yo le decía a ellos que ya con los fundadores llevo 6 años, con los que llegaron durante el caminar llevo menos tiempo. Pero siempre le digo, durante 6 años ya no me han conocido. Que he caminado toda mi vida en la fe, en el conocimiento de la verdad. Yo recuerdo cuando llegamos aquí, en el 2019, en marzo, llegamos. Fui a ese supermercado, yo recuerdo, no conocía a nadie. Y cómo Dios, en su misericordia, armó aquel primer grupo de 12. Y yo recuerdo, yo digo, bueno, yo le decía a Jorge, yo llegué a tu casa para desarmarte. Jorge tenía
Jorge tenía un grupazo de como 50, iban a casa de Jorge a las actividades. Discúlpenme ahí los hermanos que están en línea. Se cayó la computadora. Un grupazo de como 50. Cuando comenzamos a enseñar la palabra, aquel grupo se quedó solo en 12 hermanos. Yo creo que Jorge no le quedó visto y convidado, no me invitaba para la casa. Era un grupo cultural, eran bastantes personas. Y solo quedaron 12. Y esos 12 iniciamos. Nos tocó pasar por el COVID. 2019 inició el COVID. Muchas iglesias cerraban. Era increíble. Y todo el mundo con el credo que si Oquil cierra o sigue. Llegaron momentos que nada más que estábamos Carlito y yo. Porque no podía venir más nadie. Pero así la iglesia se mantuvo. Y hemos cumplido 6 años, vamos para el 7º año. Nunca hemos dejado de hacer lo que hemos hecho. Muchas personas pensarían, ¿son una iglesia con recursos? No, no somos una iglesia con recursos. Pero hemos caminado en fe, creyéndole a Dios. ¿Sabe cómo comenzábamos en casa de Alexandra? Cada uno llevaba un plato de comida. Y se ponían los platos de comida en la mesa. Y se hacía allí una comida internacional. Y eso era todos los sábados. Porque no nos reuníamos aquí. Es interesante, nos reuníamos en casa de Alexandra. Todos los sábados nos reuníamos en casa de Alexandra. A veces nos íbamos para un parque. Yo siempre digo a las personas que todo el grupo que comenzó con nosotros hace 6 años, de lo que han venido, ya la iglesia hubiese pasado de 200 personas en estos 6 años. Pero Dios, en su misericordia, ha ido perfeccionando, hermanos, al grupo. Y nunca hemos de dejar de hacer lo que hemos hecho. El Señor nos probó en aquel momento. Tuvimos que tener una hermana por un mes ayudándola. Ahí está Charismar que se acuerda. Un mes. Nos la conseguimos en la calle, diciembre, con un frío. Caoli. Con un frío que aquello era lo más grande de la vida. Nos llamaron una iglesia con solo 3 meses. Iniciando solo 3 meses. Y le dimos refugio a Caoli. Ahí está Charismar que le tocó luchar con ella durante ese mes. Y nunca hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer por la iglesia. Así hemos ayudado cientos de personas en la comunidad. Porque esa es la razón de ser, de proclamar el evangelio y de hacer discípulos. Por eso es que el apóstol Pablo oraba para perfeccionar a lo que aún le faltaba, ¿qué? Fe. Pablo entendía que la madurez espiritual no es automática. Aunque las cartas eran útiles, él deseaba estar con ellos en persona para edificarles. Como bien señala Matthew Poole, hay una bendición particular que acompaña la predicación oral más que la lectura. Pablo anhelaba estar con ellos. Por eso Pablo oraba por ellos. Una iglesia que depende de Dios ora no solo por sus necesidades materiales o por protección, como era la iglesia del primer siglo, sino también por el fortalecimiento de la fe de sus miembros. No todo el mundo tiene crecimiento espiritual, de fe, de entender este mensaje. De establecer un presupuesto como George Miller sin tener un centavo, pero creyéndole que Dios lo va a colocar. También de la diferencia entre ser una iglesia institucional y una iglesia espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. Es una iglesia que le cree a Dios, que camina en Dios y confía en Dios. La oración busca la edificación mutua y la perseverancia hasta el fin. Y esto nos lleva a la conclusión de esta sexta característica de una iglesia bíblica. La iglesia que ora fervientemente a Dios en medio de la prueba es una iglesia que triunfa. El pastor que ora insistentemente por el crecimiento de la fe de los miembros de su iglesia va a poder experimentar hombres y mujeres que van a crecer no en el tiempo humano, sino en el tiempo de Dios, para la gloria de Dios. Y fue lo que pasó con Tesalónica.
El poder de la iglesia no está en sus recursos humanos, ni en su influencia humana o social. El poder de la iglesia está sencillamente en la dependencia de Dios a través de la oración y por el poder del Espíritu Santo. No se nos puede olvidar nunca eso. El poder de la iglesia está en la dependencia de Dios a través de la oración y por el poder del Espíritu Santo. Si olvidamos eso, estamos totalmente perdidos. Si tú pones la mirada en el hombre, está perdido. Si tú pones la mirada en tu trabajo, está perdido. Si tú pones la mirada en el sistema social, político o religioso de los Estados Unidos, está perdido. Porque nuestra dependencia no radica en eso. Nuestra dependencia radica en Dios. Así como Dios libró a Pedro y sostuvo a los tesalonicenses, Él sigue hoy obrando por su pueblo. ¿Saben por qué? Porque tú y yo somos su precioso tesoro. Somos la niña de los ojos de Dios. ¿Eres parte de una iglesia? Si eres parte de una iglesia, tenemos que entender que debemos de orar unos por los otros y por las necesidades de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque tu vida y la mía reflejan la dependencia de Dios a través de la oración. No solo por necesidades, vuelvo a repetir, sino también por la madurez del crecimiento espiritual de los otros en la fe. Seamos una iglesia que, como la de Jerusalén y como Pablo, ora fervientemente, confiando en que nuestro Dios responde conforme a su perfecta y buena voluntad. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tu palabra ha sido expuesta, que ella cale en nuestros corazones, Señor, y que pueda germinar en los corazones aquí presentes. En tus manos nos encomendamos, suplicando tu amor, tu perdón.